Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Guillermo de Jülich-Kleverichsberg. Él fue un duque alemán que heredó y gobernó varios ducados. Esto lo llevó a involucrarse en la política europea, particularmente con Inglaterra, ya que su hermana Ana fue prometida al rey Enrique VIII, y apoyó al erasmismo, aunque también toleró la expansión del luteranismo en sus territorios. Ahora sin más preámbulo disfruta de su biografía. Guillermo de Jülich-Kleverichsberg nació el 28 de julio de 1516, en Düsseldorf, en el Ducado de Berg, en aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Alemania. Guillermo fue el tercer hijo vivo y único varón de Juan III de Kleverich y María de Jülichberg. Guillermo fue apenas 13 meses menor que su hermana Ana, nacida el 28 de junio de 1515, y más de 4 años menor que Sibila, quien había nacido el 17 de enero de 1512. Guillermo posteriormente tuvo una hermana menor de nombre Amelia. Desde su infancia, Guillermo fue tratado como el heredero indiscutido de su linaje. Como único hijo varón, recibió una educación minuciosa y profundamente humanista, diseñada para prepararlo en las artes del gobierno, la diplomacia y la administración. Su padre, Juan III, era un gobernante hábil y prudente, mientras que su madre, María, provenía de una de las casas más antiguas y respetadas del occidente alemán. Juntos, formaban una unión política poderosa que consolidaba los territorios de Kleverich, Jülich y Berg, conocidos colectivamente como los Ducados Unidos de Jülich-Kleverichsberg. En ese contexto, Guillermo creció con la certeza de que su destino sería continuar la labor de su padre y mantener un delicado equilibrio entre las grandes potencias europeas de su tiempo. Antes de heredar los dominios paternos, Guillermo tuvo la oportunidad de ejercer autoridad en otro territorio. Carlos de Egmont, duque de Geldres, era un pariente lejano de su madre y, al carecer de herederos directos, expresó su deseo de ceder el ducado a Guillermo antes de morir. Aunque su padre aceptó con cierta reticencia, comprendió que aquel era un movimiento político conveniente. Así, cuando Carlos falleció en junio de 1538, Guillermo heredó el ducado de Geldres, convirtiéndose en su nuevo gobernante. Apenas unos meses después, en febrero de 1539, murió también su padre, Juan III, dejando a Guillermo, con apenas 22 años de edad, al frente de los extensos y complejos territorios de los Ducados Unidos. Su ascenso al poder coincidió con un periodo de intensas tensiones políticas en Europa. El joven duque contaba, sin embargo, con valiosos contactos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, en especial gracias a su hermana Sibila, quien se había casado con Juan Federico, elector de Sajonia, uno de los príncipes más influyentes del imperio y defensor del luteranismo. Gracias a esas alianzas, Guillermo se encontró en una posición privilegiada dentro del intrincado tablero político germánico. La oportunidad de fortalecer aún más la posición de su familia llegó poco después, cuando los embajadores del rey Enrique VIII de Inglaterra se acercaron a su corte. El monarca inglés, viudo por tercera vez, buscaba una nueva esposa que le asegurara una alianza conveniente en el continente. Tras un breve proceso de negociación, Ana, la hermana mayor de Guillermo, fue elegida como la próxima reina consorte de Inglaterra. El matrimonio entre Ana de Kleverich y Enrique VIII se celebró en 1540, aunque su unión sería breve y desafortunada. No obstante, durante las conversaciones, Guillermo debió soportar la altivez de su hermana, quien, una vez reina, le recordaba su nueva posición superior como soberana de un reino, mientras él y Sibila seguían siendo apenas gobernantes de ducados. Las tensiones entre Guillermo y el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico comenzaron hacia finales de 1539. El emperador intentó persuadirlo para que renunciara al ducado de Geldres, argumentando derechos imperiales sobre la región. Pero Guillermo se negó a ceder y, buscando apoyo ante el creciente poder de Carlos, dirigió su mirada hacia Francia, gobernada por el rey Francisco I, rival del emperador. Firmó un tratado con el rey de Francia y se casó con Juana de Albret, heredera de la corona de Navarra y sobrina de Francisco I. Con este respaldo se atrevió a desafiar al emperador. El 14 de junio de 1541 tuvo lugar la unión entre Guillermo y Juana. En el momento de la unión él tenía 24 años de edad, mientras que su esposa tenía 12 horas.
pero este matrimonio político fue posteriormente anulado por dispensa papal el 12 de octubre de 1545, además de que nunca llegó a consumarse el matrimonio. Poco tiempo después, Guillermo optó por una unión más prudente y ventajosa para calmar las aguas, y se casó con María de Austria, sobrina del emperador Carlos V e hija de Fernando I. Esta nueva alianza matrimonial no solo apaciguó las tensiones con la Casa de Habsburgo, sino que además le permitió a Guillermo conservar sus dominios y asegurar la paz interna. Sin embargo, antes de casarse con María, Guillermo tuvo que convertirse al catolicismo. La boda entre Guillermo y María tuvo lugar en Ratisbona el 17 de julio de 1546 y se produjo como condición del Tratado de Venlo entre Guillermo y el tío de María, el emperador Carlos V. Se trataba de un conflicto sobre el territorio de Gueldres, y con este matrimonio Guillermo renunció a sus derechos sobre dicho ducado. La hermana de Guillermo, Ana, aprobó de buen grado el matrimonio y envió 2 caballos y 2 perros de caza como regalo de bodas desde Inglaterra. En el momento de su matrimonio, María fue descrita como una mujer no erudita, sino dispuesta a aprender, y bien educada, no hermosa, sino dotada de belleza. Sabía alemán, latín e italiano. Guillermo y María mantuvieron un matrimonio feliz. María y Guillermo tuvieron varios hijos, más específicamente 7. En 1550 tuvieron a María Leonor, quien se casó con Alberto Federico de Prusia. Después, en 1552, nació Ana, casada con Felipe Luis del Palatinado-Neuburgo. En 1553 tuvieron a Magdalena, casada con Juan I del Palatinado-Zweibrücken. En 1555 nació su heredero, Carlos Federico de Cleveris. Luego, en 1556, tuvieron una niña llamada Isabel, quien lamentablemente falleció con solo 5 años de edad. En 1557 tuvieron a Sibila, quien se casó con un primo suyo, Carlos II de Austria. Finalmente, en el año 1562, nació Juan Guillermo, quien fue al principio obispo católico, pero dejó la carrera eclesiástica para heredar los dominios. A pesar de esta conexión, Guillermo se mantuvo fiel a una línea de mediación entre las religiones cristianas basada en el humanismo de Erasmo de Róterdam. Ofreció protección a varios humanistas brillantes de su tiempo en su corte y en su esfera de influencia, como el teólogo y jurista Conrad Eresbach, el confidente de Erasmo Johann von Blatten, los médicos Johann Weyer, su médico personal, famoso por oponerse a la caza de brujas, y Rainer Solenander, el cartógrafo Gerard Mercator y el pedagogo Stepanus Vinandus Piccius. Weyer elogiaba a Guillermo como un opositor de la caza de brujas. Con respecto a los judíos, Guillermo emitió un decreto policial más estricto en 1554 exigiendo su expulsión, lo cual refleja el antijudaísmo típico de la época. Para reconstruir o mejorar varias fortalezas y residencias en sus tierras, contrató al arquitecto renacentista Alessandro Pasolini. Supervisó la expansión de las ciudades residenciales y fortificadas de Jülich y Düsseldorf, así como la de Orsow y en Cleveris y Sparrenburg en Ravensberg, convirtiéndolas en fortalezas. Debido a los disturbios en los Países Bajos, Guillermo pasó la mayor parte de su tiempo en el Palacio de Düsseldorf. Una impresión del esplendor de su corte se refleja en la descripción de la boda principesca de Jülich en 1585, narrada por el abogado y secretario de Tierras de Vergis, Dietrich Graminaus, con motivo del matrimonio del hijo del duque Juan Guillermo con la margravina Jacobe de Baden. Bajo la dirección musical del compositor de la corte Martin Peudargent, tuvieron lugar espectáculos mitológicos en el Rin, fuegos artificiales, bailes, justas y, con Orfeo y Anfión, la primera representación operística verificable en Alemania. Parcialmente paralizado debido a varios derrames cerebrales, Guillermo se vio obligado a continuar al frente del gobierno a pesar de su creciente fragilidad. Esto fue agravado tras la trágica muerte de su hijo y sucesor designado, Carlos Federico, quien sucumbió a la viruela en Juan Guillermo, que sucedió a su hermano, era de constitución débil, estado mental inestable e inclinado al catolicismo. Según la biografía alemana, en sus últimos años Guillermo III sufrió periodos de depresión, pero se mantuvo plenamente competente fuera de esos periodos. En el año 1581, su esposa María falleció. Años antes había sido encerrada debido a sus problemas mentales, pero aún así Guillermo la quiso y no se volvió a casar. Guillermo falleció el 5 de enero de 1592, a los 75 años de edad, en Düsseldorf, en Jülich-Cleverisberg.
dejó tras de sí un ducado dividido entre los Países Bajos rebeldes y los Habsburgo, entre el protestantismo y el catolicismo, y sumido en el caos e intriga como consecuencia de la creciente incapacidad de gobernar de su hijo Juan Guillermo. Aunque Guillermo ya había fallecido en enero, su entierro en la cripta principesca de la iglesia de San Lamberto de Düsseldorf, ante el altar de San Pedro, no tuvo lugar hasta 2 meses después, el 10 de marzo de 1592. El epitafio mural manierista que lo conmemora, en lo alto del deambulatorio de la iglesia, fue encargado en 1595 y se completó en 1599. Guillermo de Clevis fue un príncipe que se destacó por su labor de consolidación territorial y modernización militar y arquitectónica, al fusionar los ducados de Jülich, Berg y Cleves y fortificar sus ciudades principales con el arquitecto Alessandro Pasqualini. Su vida concluyó con un conflicto sucesorio tras su muerte sin herederos, ya que su herencia fue disputada, lo que posteriormente provocó la Guerra de Sucesión de Jülich y una posterior división de los territorios.